Hola chicos, hoy vamos a hablar de los problemas de reacciones químicas en los que aparece el concepto de reactivo limitante. Entonces, lo primero que tenemos que ver es a qué llamamos reactivo limitante. Perdón, voy a ponerlo con la abreviatura, reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante es aquel reactivo que primero se gasta, se agota en una reacción. Reactivo que primero se agota en una reacción. Es decir, cuando yo tengo una reacción en la que me dan más de un reactivo, pues no tienen por qué acabar los dos a la vez. Es más, lo normal es que primero se acabe uno y luego otro. Entonces, aquel que primero se agota es el que se denomina reactivo limitante. Pero cuidado, que no se agota el que menos cantidad hay, o sea, el que menos masa tenemos. Porque el reactivo limitante no depende de la masa. Depende del número de moles y depende del ajuste de la reacción. Entonces, antes de meternos de lleno con el reactivo limitante, primero vamos a recordar cuáles son los pasos para realizar los problemas de reacciones. Entonces, vamos a poner aquí pasos para los problemas de reacciones químicas. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que esto ya lo habíamos visto y los pasos que son 5. Entonces, el primer paso, como para cualquier problema, pues siempre va a ser leer el problema. El segundo paso va a ser ajustar la reacción. El tercer paso va a ser poner los datos. El cuarto paso va a ser hacer el esquema. Y el quinto y último paso va a ser realizar los cálculos. Bien, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta ante un problema que estamos en un caso de reactivo limitante? O bien nos damos cuenta cuando ponemos los datos y si no, cuando llegamos al esquema. Entonces, en uno de estos dos momentos nos vamos a dar cuenta de que estamos en un problema de reactivo limitante. ¿Y cómo nos vamos a ver? Porque hay datos de dos o más reactivos. Porque hay datos de dos o más reactivos. A ver, en nuestro caso solo va a haber de dos. Se podría haber más, sería más o menos hacer lo mismo, pero claro, se complica un poco más y en nuestro caso solo va a haber dos reactivos. Bueno, pues si nos encontramos en esta situación es cuando estamos en un caso claro de reactivo limitante. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para calcular el reactivo limitante. Pasos para calcular el reactivo limitante. Entonces, pasos para calcular el reactivo limitante. Y aquí van a ser 3. Lo primero que tenemos que hacer es apuntar los moles de cada reactivo. Aquí apuntar los moles de cada reactivo. Lo segundo que tenemos que hacer es dividir los moles por su coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. ¿Qué es el coeficiente estequiométrico? Bueno, pues el coeficiente estequiométrico no es más que simplemente los números que acompañan a los ajustes de las reacciones. Lo diremos luego cuando hagamos el ejemplo. Y el tercer paso
es simplemente elegir el reactivo limitante que dé menor número. O el que dé, queda mejor, perdón, voy a ponerlo de otra manera. El reactivo limitante, elegir el reactivo limitante que tenga el número más bajo, o que dé el número más bajo, ¿de acuerdo? Vale, una vez has visto esto, simplemente, y antes de empezar con el ejemplo, de ir al ejemplo, vamos a hacer un pequeño resumen de las dos fórmulas que vamos a utilizar y que se utilizan casi siempre en todos los problemas. Y una de ellas es que número de moles es igual a la masa partido del peso molecular. Recordad, la masa se mide en gramos, el peso molecular se mide en unidades atómicas y el número de moles, pues, en moles, ¿vale? Y hay otra fórmula que es la molaridad. Y la molaridad es igual al número de moles de soluto partido de volumen de disolución. Entonces, número de moles de soluto, número de moles, pues entonces se mide en moles. Volumen de la disolución siempre en litros. Cuidado que siempre tiene que venir en litros. Y la molaridad se mide, pues, lógicamente, moles litro, mol litro, o como se suele decir muchas veces, con o en molar. A ver, aquí cuidado porque hay dos M mayúsculas y no son lo mismo. Esta M va en una fórmula. Si la M va en una fórmula es una magnitud. Y es nos da idea de una concentración. Y esto es la molaridad. Molaridad. Es una medida de concentración. Y esta M irá siempre acompañando a un número. Y esto es una unidad. Y entonces esto es molar. ¿De acuerdo? No confundir una M con la otra. Bien. Una vez de haber visto esto, borramos todo y vamos a ver nuestro ejemplo. Entonces, leemos el problema y nos dice, en la reacción que nos indica aquí, ¿cuántos gramos de cloruro de calcio se obtienen si mezclamos 2 litros de ácido clorhídrico 2,5 molar con 224 gramos de óxido de calcio? Bueno, ya lo hemos leído. Siguiente paso, como siempre, ajustar la reacción. Entonces tenemos que el óxido de calcio más el clorhídrico nos dan el cloruro de calcio, CaCl2, más el agua. Ya hemos puesto la reacción, ahora la ajustamos. Como aquí tengo dos hidrógenos, yo pongo aquí un 2 y ajustados. Aquí tengo dos cloros, aquí tengo dos cloros, tengo un calcio, tengo un oxígeno, tengo un oxígeno. Es decir, ya tengo ajustada la reacción. Lo siguiente que tengo que hacer es poner los datos. Entonces vamos a ver, ¿cuántos gramos de cloruro de calcio? Es decir, me están preguntando aquí cuántos gramos voy a tener de aquí. ¿Cuántos gramos de cloruro de calcio se obtienen si mezclamos 2 litros de ácido clorhídrico 2,5 molar? Es decir, si yo tengo 2 litros 2,5 molar con 224 gramos de óxido de calcio. Aquí tengo 224 gramos. Ya he apuntado los datos. Me voy al esquema. Hago el esquema. Esto lo convierto en moles. Esto será N1. Y esto lo convierto en moles. Y esto es N2. Fijaros lo que os había dicho. Si yo aquí no me he dado cuenta que esto es un problema de reactivo limitante, me voy a dar cuenta aquí. Porque ahora, ¿cuál de estos dos elijo? Pues esto es lo que tengo que averiguar. Y esto es lo que se llama calcular cuál es el reactivo limitante. Entonces, pongo aquí el reactivo limitante. Y ahora este reactivo limitante lo tengo que convertir en número de moles, que será N1, N2, número de moles N3. Y estos lo tengo que pasar a la masa, que es lo que me piden. Bien, entonces, una vez que ya tengo hecho mi esquema, lo que voy a hacer es voy a apuntarlo. Voy a decir, esto va a ser el primer paso. Va a ser mi segundo paso. Esto va a ser mi tercer paso. Aquí haremos el cuarto paso y finalmente haremos el quinto paso para calcular la solución del problema. ¿Vale? Bien, pues entonces, una vez visto esto,
vamos a ir viendo los pasos, vamos a ir haciendo los pasos. Entonces, empezamos por el primero. Y nos dicen, primer paso. Ponemos aquí, tenemos que pasar estos gramos a moles. Utilizamos número de moles es igual a la masa partido del peso molecular. Número de moles, N1, no lo sé. La masa, 224. Y el peso molecular, pues lo tengo que calcular. Entonces, lo pongo aquí. El peso molecular del óxido de calcio es, el calcio vale 40, el oxígeno vale 16, por lo tanto esto me da 56 U. Vale, como ya se queda 56, pongo aquí el 56 y entonces N1 me sale que son 4 moles de óxido de calcio. Bien, lo siguiente que tengo que hacer es el segundo paso. Hacemos el segundo paso. Y el segundo paso es pasar estos 2 litros de 2,5 molar, pasarlo a moles. Bueno, pues utilizo la fórmula de que la molaridad es igual al número de moles de soluto partido del volumen de la disolución. Molaridad 2,5. El número de moles de soluto es lo que hemos llamado N2. Y es lo que volumen de la disolución 2. Por lo tanto, bueno, no lo voy a poner aquí. Perdón, esto es 2. Esto es N2, es 2,5 por 2. Y me sale que N2 es 5 moles de clorhídrico. Es decir, ya he calculado por un lado que N1 son 4 moles y he dicho que N2 son 5 moles. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer el paso 3. Y el paso 3 es calcular el reactivo limitante. Dijimos que para calcular el reactivo limitante teníamos que poner los moles. Entonces, N1 son 4 y N2 son 5. El segundo paso que había que dividir cada uno de estos moles por su coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico de N1? El número que hay aquí. Como no hay ninguno, es un 1. Y esto me da 4. Divido el 5 entre su coeficiente estequiométrico. N2, su coeficiente estequiométrico es 2. Divido 2 y me da 2,5. Bien, una vez que he visto esto, ¿cuál es el menor de estos dos números? Me sale que 2,5 es menor que 4. ¿Esto qué quiere decir? Que el reactivo limitante es N2. Vale, una vez que ya tengo calculado el reactivo limitante, ya puedo seguir por el esquema. Entonces, como ya no tengo sitio, voy a borrar el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Borramos paso 1, paso 2 y paso 3. Y vamos a hacer el paso 4. Y el paso 4 era... claro, aquí tengo que utilizar el reactivo limitante. Que el reactivo limitante habíamos dicho que era N2. Es decir, tengo que utilizar esto como reactivo limitante. Entonces, yo sé que 2 moles de HCl, dice aquí, 2 moles de HCl son 1 mol de CaCl2. 2 moles de clorhídrico producen 1 mol de CaCl2. Por lo tanto, ¿cuántos moles tengo yo de clorhídrico? Que era N2, 5. Entonces, 5 moles de HCl producirán, como he nombrado, N3. Entonces, N3 es igual a 1 por 5, 1 por 5, entre 2. Entonces, N3 es igual a 2,5 moles de CaCl2.
Bien, y ya solo nos falta el último paso, que es el paso 4, perdón, el paso 4 no, es el que acabamos de hacer, el paso 5, que es pasar estos moles, pasarlos a gramos. Es decir, número de moles es igual a masa partido de peso molecular, número de moles será 2,5, la masa es lo que me piden, y el peso molecular no lo tengo calculado, bueno, pues lo calculamos. Peso molecular es de CaCl2, es el calcio son 40, más 2 por 35,5, que es del cloro, y esto me da 111U. Entonces aquí pongo 111 y me sale que la masa es 2,5 por 111 y la masa son 277,5 gramos de cloruro de calcio. Y con esto ya tengo hecho el problema. Bueno, chicos, pues espero que os haya quedado claro y hasta la próxima. Adiós.